Carla viene al programa porque está cansada de vivir con su madre en la misma casa. ¿Podrán resolver los problemas que arrastran desde hace años? Me gustaría que ella me tratara como su hija y no como una amiga que no pudo tener. Pero no quiero seguir teniendo el mismo contacto que tengo con ella. Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia. Doña Carla y doña Jocelyn, bienvenida ambas. Muchas gracias. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, señorita. Bueno, mi caso es básicamente que no quiero seguir en convivencia con mi madre. Vivimos en la misma casa, pero no quiero seguir teniendo el mismo contacto que tengo con ella. Debido a sus actitudes que tiene conmigo, a la forma en la que me trata, y no me siento cómoda. No me siento cómoda estando con ella. La verdad de las cosas es que hace mucho tiempo que ni siquiera siento cariño de su parte. ¿Y por qué? ¿Qué pasó entre ustedes? Bueno, esto comenzó hace mucho tiempo, ya yo tengo 23 años y cuando yo tenía 14 aproximadamente, mi madre se separó de mi papá, pero siguieron viviendo en la misma casa, a lo cual ella me culpó a mí de su separación, cosa que hasta el día de hoy ella ha negado. Yo fui a psicólogo a hablar de este tema con ella justamente porque era menor de edad y frente a la psicóloga negó cualquier cosa que ella me haya dicho en ese momento. Siempre ha referido ella que yo soy muy parecida a mi papá y siento que el problema se basa en eso principalmente. ¿Y antes de eso la relación entre ustedes era normal, era buena, cercana? Bueno, cuando era pequeña creo que sí, porque nos apoyábamos mutuamente, ella estaba para mí en todo, pero de un momento a otro esto se quebró. Yo comencé a salir más con mi papá, empecé a tener mis relaciones amistosas, el colegio, no, algo ahí se quebró totalmente. Y ambas viven en la casa que era la casa de la familia, de la que su papá Exactamente, sale cuando se separan. Exactamente, el dueño es mi papá. ¿Y entonces usted qué pretende, que su mamá salga de la casa? Mire, yo sé que no están las condiciones para que eso suceda, sería lo Entonces, ideal. Pero la verdad de las cosas es que a mí me encantaría poder tener una buena relación con ella. Me gustaría que ella me tratara como su hija y no como una amiga que no pudo tener. Porque lamentablemente la relación madre-hija no existe. No hay ni ¿qué un... opina de lo que escucha doña Jocelyn? ¿Es efectivo que usted, cuando su hija tenía 14 años, hace 9 años atrás, la hace responsable de la separación con el padre y es eso lo que quiebra la cercanía que uno esperaría entre madre e hija? Ella dice que sí, la verdad no tengo, no recuerdo ese episodio. Yo sé que sí tuvimos, que le haya dicho directamente a ella que ella era la culpable, no, pero ella siempre me ha dicho lo mismo, que yo la hice responsable. No sé si conversando, no sé si en algún momento dije algo que yo la haya sentido como que yo la hice ¿Y hoy responsable. siente que su hija tuvo algo que ver con esa separación? No, la separación fue justamente para que la niña no siguiera en este círculo de violencia en donde estábamos relacionadas nosotros con el papá de ella. Porque ella es víctima de violencia intrafamiliar. Sí, estuvo desde mi embarazo, desde su infancia, adolescencia, hoy en día sigue siendo víctima de violencia intrafamiliar. Porque si bien nosotros no estamos juntos, el papá de una u otra forma la hace responsable de cosas que a ella no le corresponden, ¿Cómo cuáles? de tener información de lo que pasa en la casa, de las cosas que yo hago, de culparla cuando era chica de cosas que ella no tenía por qué ser responsable, exponerla a situaciones de violencia en donde la ponía ella enfrente de, mira, tu mamá quiere ser así, una inútil, tu mamá no tiene personalidad y tú vas a ser igual. Tu mamá no sé, era un estorbo en la casa. O sea, era una violencia triangulada entre ustedes. Claro, la ponía ella como ejemplo. Le ¿Y decía, esa fue la razón del quiebre de la relación con él?
Es que son muchas cosas, fueron años en donde había solamente una postura y se hacía lo que, en el fondo al final se hacía lo que él quería igual, o sea, en todo sentido, o sea, era exponerla a situaciones que no correspondían. Siempre le decía, ¿por qué decir esas cosas por delante de ella? ¿Qué sentido tiene que la ¿Pero fue Carlita esta sepa lo que historia está de pasando? violencia la que termina con la relación? Sí, sí, sí. Y eso, la consecuencia de todo eso fue que él saliera de la casa. ¿Él salió de la casa por voluntad propia? ¿Porque No, usted por lo pidió? tribunal, Ah, por una orden de alejamiento, sí. Sí, nosotros nos separamos en el 2018, pero como era su casa, siguió viviendo en la misma... claro, lo que nos contaba ella. Sí. Pero siguió agrediendo igual, pues, o sea, exigiendo cosas, no sé, se tenía que hacer todo igual como él decía que se hicieran. Y el 2024 tomé la decisión de demandar, de hacer algo, porque yo había preguntado en la comisaría si podía denunciar todo este tipo de cosas porque yo no estaba trabajando. Me había dicho tantas veces que yo no podía trabajar porque no servía en realidad para hacer un montón de cosas que no, o sea, si no vivía con él no iba a poder sobrevivir, no tener una casa, tener un trabajo porque no tenía la personalidad para hacerlo, no tenía quien me apoyara, mi papá había fallecido hacía poco. Y siempre pensé que si no estaba él, que si no había el alimento que daba él, o sea, su casa, sus cosas, ¿qué iba a hacer yo? Nada. ¿Usted fue casada con él? No. Convivencia. Y pregunté en la comisaría y me dijeron que era bien difícil que se lograra algo porque si no habían golpes en donde yo tuviera lesiones o marcas, la violencia psicológica había que probarla. Pero yo no sabía que se podía hacer esto en el tribunal directamente. ¿Usted no recordaba esta historia, doña Carla? Porque por su edad y dada el poco tiempo que ha pasado, o sea, la última orden de alejamiento, que es la que saca a su padre de la casa, es de hace un año atrás. Mire, señorita, lo que pasa es que mi mamá se está enfocando mucho en lo que es mi papá. Yo entiendo que ellos tuvieron sus problemas, pero era algo de ellos. Y mi mamá siempre ha hecho exactamente lo mismo que está haciendo ahora, que es que yo cada vez que digo que tengo un problema con ella, saca a mi papá a la conversación para poder, en el fondo, lo que yo entiendo que es para poder justificar sus actos con lo que vivió con mi papá. Porque mi papá quizá no fue el mejor ejemplo, pero gracias a él yo estoy estudiando, gracias a él yo soy una persona derecha, gracias a él soy muy transparente con todo lo que hablo, porque mi mamá siempre me enseñó que no tenía que decir cosas, que tenía que ocultar esto, que tenía que mentir, mi papá no le podía decir nada. Muchas veces la necesité y ella simplemente me ignoraba. Hasta el día de hoy yo le digo, mamá, quiero conversar esto contigo. Ella se va, me da la espalda, no conversa conmigo, no me mira la cara, me ignora, me da portazo. En crisis de ansiedad, como lo mencioné en algún momento, ella en vez de apoyarme, de darme un abrazo, de decirme, hija, no te preocupes, me tiraba agua. Entonces, ¿cómo explico yo eso que tenga que ver con el tema de mi papá? Cuando mi papá, si bien le dijo a mi mamá en Eso algún... tiene un nombre y le vamos a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que ingrese para saber si se asimila o no a lo que se conoce como alienación parental. Lo que pasa es Lo que que usted está describiendo a mí me preocupa muchísimo, porque Sí, como... hay un relato que es muy parecido al relato que tienen los hombres que ejercen violencia. Y cuando los hijos han vivido en esa mecánica de funcionamiento y en esa forma de mirar las cosas, tienden a repetir lo mismo. Sí, Si usted se escucha, una vez que se sane, una vez que tenga una terapia y se escucha lo que me acaba de decir, usted misma se va a espantar de lo que acaba de decir. Hay cosas que podemos analizar y que probablemente tienen que ver con esta mecánica de funcionamiento violenta que tenían y que de la que su madre tendrá que hacerse cargo. Pero hay otras tantas que su padre podría decir exactamente las mismas. Hay una suerte de identificación con el agresor en estos casos. Tiene que ver cuando son personas que han estado sometidas a violencia durante mucho tiempo y empiezan a aprender estos relatos violentos. No se dan cuenta que hay violencia hacia ellas y empiezan a identificarse con el agresor en contra de la víctima. Lamentablemente, no es extraño.
Lamentablemente se da en muchos casos. Y acá tenemos a una hija que lo está pasando muy mal. Que lo está pasando mal, que está con síntomas depresivos, pero está enfocando esto hacia la persona que no corresponde. Porque es más llevadero enfocarlo hacia ese lado, porque su aparato psíquico le permite más fácilmente enfocarlo hacia ese lado. Pero si sirve de algo, Carla, el relato de violencia que yo pude escuchar de tu mamá, de Jocelyn, que no lo vamos a replicar acá, es tremendamente... Tiene todos los criterios de veracidad, Carmen Gloria. Todos. Además, debo agregar que también, de acuerdo a la investigación que nosotros realizamos, existe una formalización. O sea, se hizo un proceso judicial y el juez llegó a la convicción de que por lo menos ameritaba ser formalizado este caballero por maltrato habitual en contra de la señora. Y efectivamente hay orden de alejamiento que se mantiene hasta hoy vigente en favor de la señora y una de sus hijas y en contra de él. Sin embargo, Carla niega esta violencia. Lo que insiste... Lo que yo negué, disculpe, los golpes. Yo acepto que, como lo dije recién, acepto todo lo que le puedo decir a ella, pero yo lo que vine aquí es a mejorar mi relación con ella. Porque hasta el día de hoy, el que está aquí dándome todo el apoyo es mi papá. No vengo a defenderlo, no vengo a decir que es mentira nada, no. Lo que yo vengo es a que mi mamá me trate como una hija, nada más. Porque de verdad que yo entiendo... Es imposible tocar ese punto sin tocar el otro. Tocar el otro. No, sí, esto es por eso consecuencia de eso. Claro, a eso es lo que voy. Porque intentamos muchas veces conversar, intentamos muchas veces arreglar estas cosas, intentamos de todo. Intentamos de todo. No es como que digamos que es primera vez que estamos aquí. Y si usted no escucha a nuestro psicólogo, no va a entender por qué no avanza en ese punto. Porque hay un obstáculo evidente. Hay un bloqueo que no es voluntario, que tiene que ver con cómo creciste, Claro, con me cómo se imagino. fue configurando tu realidad. Y en torno a eso, a veces hay cosas que nuestro cerebro no nos deja ver. Y acá sí hay una mamá que está tremendamente afectada por la relación con su hija, que está tremendamente afectada por no lograr ayudar a su hija, y que cuando yo hablé con ella, nunca habló de ella. Nunca habló de su necesidad de reparación, de su angustia, de su necesidad de salir adelante. Habló de su hija, de lo dañada que la ve, de cómo quiere que salga adelante, de cómo necesita que su hija se sienta mejor y que esté mejor. ¿Y qué hace ella para que yo esté mejor? ¿Qué podría hacer, crees tú? Eso es lo que yo me pregunto, por eso estoy acá. Porque lo intenté y no. Hablo con ella y insisto, si solo me va a ignorar, ¿qué hago yo con estar acá hablando todo lo que quiero hablar y todo lo que tengo por decir? Si ella solo va a enfocarse... Entiendo todo esto, de verdad que lo entiendo. Solo que de verdad yo necesito tener a mi mamá. De verdad que lo necesito. O sea, no es algo que yo diga, no, es que porque tuve problemas con mi papá. Yo no lo entiendo en sus zapatos, obviamente, porque no lo pasé. Pero quisiera entender por qué no tengo el apoyo de ella. Eso es lo que necesito yo. Sé que me cuesta entenderlo, sé que tengo mis cosas también, sé que no... También he cometido muchos errores, lo sé. Pero hago todos los esfuerzos posibles para yo surgir. Lo hice con mi mamá, la ayudé un montón en que se separara de mi papá, la ayudé a que buscara trabajo, la ayudé a que fuera una persona fuerte, la ayudé a que se empoderara, disculpe. Y cuando lo hizo, yo desaparecí. Vine a vivir acá a Santiago, estuve sola, no recibí nunca un llamado, nunca un hija, ¿cómo estás? Un hija, te extraño, te quiero, ¿cómo te está yendo? Yo le conté a usted el problema principal que tuve personalmente, por el cual ella me dejó de lado, me hizo callar. Y no sé si eso tiene justificación o si es que hay alguna forma de explicarme por qué ella dijo que me callara y que no iba a escucharme. Cuando una mamá está dañada,
y tiene una hija dañada también, hace lo que puede. Muchas veces no es lo que la hija querría que hiciera. Y en este caso, Jocelyn está muy dañada. Sí, me imagino. Está con muchas secuelas. Y a veces el amor que recibimos de parte de alguien dañado no es el amor que queremos recibir o cómo lo queremos recibir. Pero está. ¿No es así, Jocelyn? Sí, sí, yo necesito ayuda para ella. Una terapia de verdad, una terapia que le ayude a sanar, Sí, estoy en terapia. a dejar que sane sus heridas internas que tiene para que pueda avanzar, para que usted está sea en un terapia? adulto. Ninguna de las dos. Yo sí estoy en terapia. Llevo hartos meses con psicóloga, psiquiatra y estoy con pastillas para poder dormir y estar tranquila durante el día. ¿Y usted? Cuando uno conoce historias de violencia intensa, que lo primero que me gustaría aclarar, sobre todo por una aseveración que hizo usted por ahí, tendemos a pensar que la violencia física es peor que la psicológica. Y en algunos casos es verdad, porque puede costar incluso la vida, la física. Pero en otros no es tan cierto. Y en otros es tan dolorosa y deja tantas cicatrices, la física como la psicológica. Cuando hablamos de maltrato habitual, podemos llegar a hablar no necesariamente de violencia física, sino que de conductas que son reiterativas en el tiempo y que cumplen con el tipo que establece la ley para ser sancionadas. Cuando cumplen con el tipo que establece la ley es porque constituye un delito. Así de grave es. Y puede dañar la psique de una persona de por vida. No basta con salir del círculo de la violencia, sino que además hay que sanar. Y cuando una madre está así de dañada, salvando su propia vida, salvando la vida de los hijos, sin un peso en la cartera para sobrevivir, usted es demasiado joven para entender que muchísimas veces, la mayor cantidad de las veces, el estado de necesidad nos alcanza para preocuparnos de lo mínimo. Y cuando pasa ese estado de necesidad, ese estado de urgencia, ese estado de sobrevivencia, recién empezamos a darnos cuenta que muchas veces eso significó a lo mejor no darnos cuenta de que nuestro hijo lo estaba pasando mal, de no tener tiempo para ir a lo mejor a la reunión de apoderados, de no sentarme a conversar y explicarle a mi hijo lo que estábamos viviendo, porque se está en estado que yo llamo de sobrevivencia, de salvar la vida. Y el colapso que se produce en la capacidad de análisis y en la capacidad de ver al resto es importante. Y por supuesto que en ese periodo puede haber invisibilizado situaciones que le pasaron a usted, que dentro de esta gravedad a lo mejor no eran tan vitales, o puede haber omitido decir la palabra correcta o tener el gesto correcto con una hija porque habían prioridades básicas que había que cumplir. Y insisto, yo no conozco tan en profundidad ni lo que usted sintió, ni lo que la señora sintió. Pero he visto pasar tantas historias de violencia que me atrevería a asegurar que muy cerca de eso estuvieron. Totalmente. Los seres humanos nos organizamos en una suerte de pirámide, que se llama la pirámide de Maslow. En donde, ¿cuáles son mis primeras necesidades? Las básicas. Vivir, sobrevivir, comer, supervivencia. Después vienen las otras. Y las emocionales están mucho más arriba. Y lamentablemente, cuando tenemos que enfocarnos en las primeras, en librarnos de la violencia, en salir adelante, en sacar adelante. Acá hay otra hermana de 15 años que además tiene una neurodivergencia. A veces no tenemos la capacidad siquiera de mirar las otras. Y ante eso no podemos ser juzgados. Y yo sé que probablemente te dolió. Sé que probablemente incluso dejó una marca dolorosa. Sí, por supuesto. Pero uno no puede pedir al otro lo que no puede dar. Y en esos momentos
una mamá contenedora, que te escuchara, no estaba porque no podía, no Todavía. porque no haya querido. Y esto fue recién. Y todavía están viviendo esto. Hay que entender que Jocelyn, además, Carmen Gloria, tiene una afección importante a la columna y que la tiene con licencia. Hace mucho tiempo. Pese a eso, se las arregla, teje, busca. Además, el agresor está cerca y mantiene mucho contacto con Carla. Sí, porque es mi papá. Cosa que para ella es muy doloroso también, no porque tenga contacto, sino por cómo influye en el pensamiento de su hija. Entonces están atrapadas. Están atrapadas en una mamá que está tratando de dar todo lo que puede y en este momento sin terapia, sin reparación, sin preocupada de sobrevivir, no puede más. Y una hija que le duele, que la mamá no pueda darle más. Pero no es porque no quiera, es porque no puede. Y en medio está también este fantasma, que me imagino que además debe asustar un poco a doña Jocelyn el verlo tan cerca. Totalmente. Pero ella es la que le habla. Y afectarle que se acerque a Carla con Señorita, una búsqueda. Es que es que no está entendiendo. Y lamentablemente en este país aún hay muchísima gente que no entiende cuál es la simbiosis que se produce entre la víctima y el victimario. Usted acaba de sonreír irónicamente nerviosa, porque ella no. le habla, porque ella no se lo comunica. malinterprete. Por favor, no lo malinterprete porque yo no me estoy rendiendo. No malinterprete, porque estamos hablando Pero, de algo por que es favor, no lo gravísimo, haga, porque porque estamos hablando del miedo que se produce en las víctimas, que es terrible, y que es el nexo, es esa atadura entre víctima y victimario. Cuesta tanto romperla, que muchas veces son ellas las que le abren la puerta y estos señores terminan matándolas. Y la sociedad generalmente no entiende y trata de tontas a esas mujeres, las trata de que si no quiere salvarse o que no se salve. Y ella cuando me trata de tonta a mí, no, o sea, es todo el tema de mi papá contra ella. O sea, eso es lo que yo veo. ¿No es el tema de su papá contra eso, ella? no. Le hago yo la pregunta a la inversa. ¿Su papá no tiene nada que ver con esto que está pasando acá? Mi papá lo único que está haciendo en este momento es poder cambiar lo que hizo conmigo. Y por eso yo quiero cambiar con ella. Su papá lo único que está haciendo es Usted no tratando de conoce a mi papá, exculpar así lo que que no no puede sabe. reparar de la forma... Es que no conozco a su padre, por supuesto que no, pero estoy viendo su actitud en defensa de él y tengo un antecedente penal en contra de él, que es una forma de conocer a alguien, Claro, pero... saber quién es. Además que probablemente, a través tuyo, está buscando triangular Pero por supuesto. y seguir haciendo daño. No, Que es lo que ¿sabe pasa por con qué los se lo digo? agresores Porque cuando ha pasado muy poco tiempo. Y cuando tienen una víctima es que no entiendo ha a lo que se podido ser refieren con poco reparada. tiempo. No entiendo. Es que La orden de alejamiento es de 2024, estamos en el 2025. Claro, y ellos se separaron en el 2014. ¿Sabe cuánto demora una víctima en recuperar, Señorita, es que en lo que pasa es recuperarse que... de la violencia? Lo que pasa es que yo, en este caso, no logro entender por qué entonces si ella puede hacer todo eso conmigo. O sea, a ella la trataron de tonta, ella me trata de tonta a mí. La trataron de inútil, ella me trata de inútil a mí. Entonces, yo entiendo lo que me está diciendo, pero entonces, ¿qué se supone que hago yo? Si ¿Tengo eso que pasa, aguantarlo? ¿Tengo que nuevamente, seguir aquí? Si No. eso pasa, es nuevamente una muestra más de que fue violentada. Porque muchas veces Entonces pasa... yo no lo estoy siendo. O sea, en las esta- veces que ella me ha pegado, que me ha tirado Yo agua, lamento que no no esté es- no ha escuchando nada de lo que estamos ¿Y por hablando. qué no me puede escuchar a mí lo que le estoy diciendo yo? Porque lo que usted dijo, yo lo recogí, lo analizamos con Pamela, hablamos de la falta de terapia de su madre y ahora estamos en el mismo punto como que no hubiéramos dicho nada. Entonces, si yo la escucho una vez, le damos una respuesta y una explicación y usted retoma el tema, es una conversación sin sentido. Lo retomo porque yo estoy acá porque de verdad que no logro estar bien. O sea, yo... Se lo dibujo. A ver si me entiende. Y ojalá que esto sea visto también en la casa con harta detención, con harta amplitud de mente, porque uno de los grandes obstáculos para erradicar la violencia contra la mujer es que las propias de mujeres no estamos entendiendo lo que viven las mujeres violentadas. No, yo lo sé perfectamente Estoy hablando porque- con la gente de su casa y no estoy hablando de su caso en particular.
Si las propias mujeres no entendemos lo que pasa con una mujer que sufre violencia, si el círculo más cercano, que es lo que hemos insistido desde hace años, no entiende lo que pasa con una víctima que sufre violencia, no avanzamos. No vamos a lograr. No avanzamos. Y eso es lo que está pasando, que es evidente en nuestro país, y por eso las cifras de mujeres violentadas no disminuyen. Las cifras de femicidio no disminuyen en nuestro país, porque todos actuamos como cómplices, culpando a la víctima, pidiéndole a la víctima que haga denuncie, que tome decisiones, que se empodere sola. Que se haga cargo ella de todo y la víctima pierde la capacidad de hacerse cargo. Estamos hablando de la violencia contra la mujer porque la violencia contra los hombres también existe, porque cuando hablamos de este tema tienden a decir sí, también hay hombres que son violentados, sí los hay, y es igual de aberrante que violentar a una mujer. Sin embargo, las cifras, las estadísticas, los estudios que se hacen respecto a la violencia contra la mujer es muchísimo, muchísimo más alta que la violencia contra el hombre. Y por lo mismo es un tema que como sociedad nos debe preocupar. Cuando una víctima, una mujer de violencia, empieza a relacionarse con un victimario, esto es un proceso que tiene varias etapas y lo hemos explicado a Pamela. Primero está la etapa de la dependencia, ¿cierto? En donde aísla a la víctima, en donde la hace sentir que no hay nadie más en el mundo que él, en donde se prepara para actuar sobre seguro. Viene el descrédito, disminuir la autoestima y finalmente viene el ataque. Entonces esto no pasa ni en un día, ni en unos días, ni en un mes, puede incluso demorar años. Y una vez que pasa, se transforma en un círculo. Te hago dependiente de mí, te aíslo de tu grupo cercano, te disminuyo la autoestima y cuando ya lo he logrado, viene el ataque. Después del ataque pido perdón y la víctima vuelve a confiar y se repite este ciclo. Y en eso estamos en un ciclo eterno. Cuando hablamos de dependencia, esta dependencia puede ser emocional, y lo es, pero también la más importante y uno de los grandes escollos es la económica. Muchas víctimas no se van porque no tienen autonomía económica para sobrevivir o porque no tienen para ayudar a sobrevivir a los hijos. Entonces se quedan viviendo este eterno ciclo que no solamente termina por destruirlas, sino muchas veces, como lo hemos dicho, incluso matándolas. Cuando una víctima logra denunciar o salir de acá, está dañada porque esto sigue existiendo, aunque este señor lo hayamos aislado y lo hayamos sacado. Y eso hace que las víctimas contesten el teléfono, abran la puerta, retiren las denuncias. Antes las retiraban cuando no había evidencia y no iban a ratificar porque antes había que ratificar. Que incluso no se cuiden, no tengan autocuidado de buscar terapia, de buscar ayuda, no sean capaces muchas veces de hacerse cargo de cosas tan evidentes como, por ejemplo, los hijos o su propia vida. Porque esto no se termina cuando sacamos a este señor. Entonces, después que sacamos a este señor, todo esto puede vivir con la víctima muchísimos, muchísimos años posteriores. Cuando una persona estaba metida dentro de este ciclo, ella o los hijos, probablemente, a pesar de que era víctima, haya adquirido conductas del victimario y las repita en el tiempo. Conductas como el descrédito, el tratar mal, Enojarse el más de la cuenta. invisibilizar, los gritos. Por eso que una víctima también necesita terapia, porque con el tiempo la víctima, y Pamela lo ha enseñado 1000 veces, y los estudios así lo demuestran, puede en una nueva relación tener el papel incluso de victimario. Eso fue lo que Pamela le explicó hace muy poco rato, en forma mucho más somera y sin el dibujito, pero eso es lo que estábamos diciendo. Nosotros no estamos justificando que su madre la trate a usted en forma incorrecta. No estamos justificando que su madre invisibilice los actos que a usted pudieron haberle dañado. Estamos explicándole
que su madre y ustedes, hijas de esta relación, que convivieron con un señor que según los tribunales sí ejerció un maltrato habitual y constante durante muchísimos años, es muy probable que la señora y sus hijas tengan conductas de este señor. Y eso no se pasa porque este señor lo hayan sacado de la casa. Eso solo se pasa con una terapia. Es todo tuyo. Básicamente lo que explica Carmen Gloria es que todo lo que está pasando entre ustedes es consecuencia de esta violencia que vivieron. Es una consecuencia. Y cuando hay una consecuencia de un acto de un tercero, yo no tengo la culpa. Lo que yo sí tengo que hacer, eso es muy importante, es hacerme cargo y buscar sanar y repararme. Porque de lo contrario, este círculo que se infiltró en su familia va a seguir de alguna u otra manera dañándolas. Pero necesita una terapia, necesita empoderarse, necesita transformarse en una mamá fuerte para que pueda ser contenedora, que es lo que pide su hija. Pero eso no lo puede hacer sola, Carla. No es como que yo despierte un día y diga, voy a sanar de todo esto que me pasó. Por eso yo lo intentaba. No desaparece. Necesitan ayuda. Tu mamá, Y ayuda especializada, ¿no? especializada, tu mamá es una mamá que quiere mucho a sus hijas, pero está tremendamente dañada por todo lo que pasó. Y No, está haciendo lo que puede hacer, no lo que quiere. Y es muy distinto cuando una mamá hace lo que puede a cuando hace lo que quiere. Esto es todo lo que ella ahora puede hacer. ¿Por qué? Porque está dañada. Va a sonar súper gráfico, pero está rota. Necesitamos pegarla y reconstruirla para que pueda darte lo que tú le pides, pero le estás pidiendo algo que ella no tiene ni siquiera para ella misma. Por lo tanto, no lo puede dar. Muchas gracias, Pamela. Mientras estábamos desarrollando este caso y tratábamos de explicar y hablar sobre un tema tan importante que nunca está de más tratarlo y explicarlo, que es la violencia contra la mujer, nuestro equipo de producción hizo algunas gestiones entendiendo que lo que usted necesita, su hija ya tiene una terapia, nos contó, y con supervisión especializada, nos contactó con el Centro Psicológico Verdán. Y don Felipe Torres nos ofreció gentilmente realizar esa terapia. Así que, terminado este caso, la producción del programa le va a entregar los antecedentes para que se ponga en contacto con ellos lo antes posible y inicie esta terapia sanadora que le va a permitir tener otra mirada sobre la relación de su hija, con su hija, otra forma de enfrentar la vida y recuperar lo que hoy día que seguramente tiene trabado, bloqueado o deformado a raíz de esta historia terrible que le tocó vivir. Después de eso, vuelvan a conversar. Sí, eso es lo que necesito, estar bien sana para que ella también esté bien, para que pueda estar... Si usted está bien, ustedes dos van a estar bien. Y su otra hija va a estar bien. Y su futuro va a estar bien. ¿Está explicado ahí? Si no, esto se va a repetir en el tiempo. Y van a resultar dañados todos. Usted, sus hijas, sus nuevas parejas, su círculo cercano, todos. Manténganse lejos de este caballero, está con una orden de alejamiento y sé que tienen audiencia para revisar el desacato en el que ha incurrido en este último tiempo. Será a cargo del tribunal que se revise. Evite contacto con él, evite conversaciones con él, porque mientras usted no esté sana, cualquier contacto con él puede ser un inminente peligro. Si su hija y la terapeuta de su hija considera que ella sí puede hablar con el padre, no es su asunto, es asunto de ella. Y yo con esto cierro la audiencia.